Bien, mientras que regresa Rolando, quizás podemos empezar a conversar un poquito acerca del la siguiente pregunta que también tenemos. Cuando nosotros pensamos también en el desarrollo, pensamos, y también hemos pensado ya un poquito acerca del existencialismo, nos toca también pensar un poquito más allá, ¿verdad? Quizás hay un nivel diferente de forma en que nosotros podemos eh, ejercer o participar en la transformación que sucede alrededor de nosotros consistentemente. Y por eso es que pensamos en preguntas como esta, acerca de la incidencia política y social. Eh, ¿Cómo podemos crear incidencia política y social a nivel local? Y quizás para personas como yo, que quizás no usamos palabras como estas consistentemente, incidencia, tal vez vale la pena eh, tocar un par de minutitos en qué significa esta palabra, especialmente cuando pensamos incidencia política, cuál es la implicación que pueda tener para Volví, nuestras vidas. creo. Regresa Rolando, Creo que bienvenido. volví. Perdonen, perdonen. No sé qué pasó, Tuvimos la un verdad. poquito de Sí, sí, dificultad sí, técnica, sí, no hay problema. sí. Bueno, estábamos moviéndonos hacia Al tema de la incidencia. la siguiente pregunta. Correcto. Incidencia política y social. Sí. ¿Qué significa esta palabra A incidencia? ver, Porque es algo muy importante que quizás vale la pena tomar 2 minutitos para mencionar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear incidencia a nivel local? mire, es muy interesante porque lo que estamos hablando, digamos, lo que comentábamos hace un momento, tiene que ver con una palabra que lo mencionamos al principio, eh, que se refiere al, al protagonismo. Algunos usan la palabra empoderamiento, me gusta más participación de nuestras comunidades, de las personas que son parte de nuestras comunidades, especialmente comunidades que viven en situación de vulneración de sus derechos, ¿no es cierto? De tal modo que puedan, digamos, participar activamente en sus procesos de desarrollo, ¿no es cierto? Y puedan incidir para transformar las situaciones de injusticia en, digamos, realidades en donde ellos puedan, digamos, ser reconocidos, digamos, dignamente. Voy a contar una experiencia para poder hablar de esto. Una experiencia, hay varias experiencias de incidencia que me han marcado, ¿no? Estuve muchos años acompañando procesos o iniciativas de incidencia. Una de ellas tiene que ver con una comunidad afectada por la violación de derechos ambientales, producto de la operación de una empresa minera en estos contextos de extractivismo. La comunidad por muchos años enfrentó la afectación de sus derechos. Era una comunidad en donde especialmente los niños se había encontrado en la sangre de los niños, plomo en la sangre de los niños en cantidades exorbitantes. Y por mucho tiempo, esta empresa, eh, a pesar que no cumplía con sus compromisos ambientales, el Estado, el gobierno, le renovaba su licencia ambiental. Hasta que la población, digamos, salió a protestar y a exigir que sus derechos sean reconocidos. Tomó mucho tiempo, pero fue muy interesante y este caso es importante porque líderes de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica tomaron atención a su situación, ¿no? Y caminaron con ellos. Y esto es interesante sobre lo que estuvimos hablando. Los acompañaron para que ellos puedan ser protagonistas de este proceso de colocar en lo público el problema que estaban viviendo, ¿no? Y se generó una cadena muy grande de solidaridad
con ellos. El caso me gusta mucho porque las personas afectadas, digamos, se organizaron y expresaron su indignación y pudieron no solamente, digamos, incidir sobre los que toman decisiones, sino también, digamos, colocar su palabra en los medios, en los espacios en donde deberían ser escuchados. Entonces, aquí hay un protagonismo de ellos muy importante y la campaña tuvo un final interesante porque gracias a esa protesta ellos pudieron, el Estado tuvo que, digamos, tomar atención sobre eso, ¿no? Hasta hace poco nada más ellos estuvieron en un juicio sobre eso en la Corte Interamericana. Pero la incidencia pública tiene que ver con este proceso de levantar la voz frente a una situación de vulnerabilidad, de afectación de derechos y tomar atención sobre las causas del problema. Aquí la causa era una situación de corrupción alrededor, ¿no es cierto?, que generaba digamos, problema de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, hay un elemento aquí de reconocimiento de una situación de injusticia y de levantar la voz frente a esa situación. Pero ¿quiénes levantan la voz frente a esa injusticia? Eso es interesante, ¿no? Porque fueron los propios pobladores afectados, digamos, en esa situación. Muy interesante. Gracias, Rolando. Es interesante tu descripción de la incidencia y el protagonismo, porque justamente en una clase de SETI que tuvimos esta semana que pasó, alguien hacía la pregunta, ¿no? Porque estamos hablando acerca de narrativas, cómo contar historias y justamente de cómo levantar la voz. Alguien preguntaba, miren, por mucho tiempo hemos hablado de que hay que ser la voz de los que no tienen voz, decía esta persona, ¿no? Pero, ¿cómo nos movemos entonces a que estas personas usen su voz? Y los invitados que estaban en nuestra clase dieron una respuesta muy interesante y dijeron, es que el proceso no es dar voz, dijeron. Es ayudar a que la comunidad encuentre su voz para poder contar su historia desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces creo que este es un proceso de protagonismo, como dice Rolando, y también se mueve a la incidencia porque entonces empieza a generar tracción pública para que las injusticias que sufren diversas comunidades puedan salir a la luz, ¿no? Y este Gracias punto por es el... interesante, Joel, porque a veces se confunde la incidencia con determinadas estrategias o metodologías, ¿no es cierto?, para resolver un problema. Y a mí me gusta pensar la incidencia como un enfoque, como una manera de colocar los problemas sociales, la afectación de derechos en la agenda pública. Y lo digo porque tiene que ver cómo, digamos, damos visibilidad a historias, no solo de injusticia, sino también a historias de resistencia de las personas afectadas en situaciones de injusticia y que crean esperanza. Porque cuando un grupo, una comunidad se moviliza, entonces, y logra ser atendida o que se preste atención a su problema, estás creando historia de esperanza. Ahora, hay un tema bien interesante en estos procesos de incidencia. En un contexto como el nuestro, nos encontramos en situaciones en donde la gente, las personas, muchas personas han normalizado la violación de derechos. Cuento una historia muy pequeña. En una comunidad en la selva del Perú, una comunidad fue afectada por una planta de cemento que emitía residuos o partículas que afectaban la salud de los niños. Cuando llegamos a la comunidad para ayudarles a trabajar una estrategia de incidencia, ellos dijeron,
perdón, ustedes están encontrando un problema que no es un problema para nosotros. Mm, Esto no tiene nada que ver con la planta de cemento. Los niños aquí en la selva viven así porque toman agua del río, etcétera, ¿no? Tomó mucho tiempo para conversar con ellos, ¿no? Y que ellos puedan reconocer que había una afectación de derechos, ¿no? En un momento la empresa quiso negociar con ellos para que no hablaran y les construyeran una iglesia allí en el lugar, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Pero hay un trabajo también de reeducación en términos de conciencia ciudadana, ¿no es cierto? De reconocimiento sobre, digamos, aquello que tiene que ver con, digamos, violación de derechos, ¿no? Entonces hay un proceso allí, por eso es más que, vale decirlo ahora, porque es más que una técnica, porque ahora también los antiderechos hablan de incidencia pública. Ve que aquí es importante, ¿no es cierto? Hay que hablar de incidencia pública para qué. Y entonces, para nosotros los cristianos, tenemos que hablar de una incidencia pública con enfoque, con sentido profético. Y allí mm, tiene digamos, un componente diferente, ¿no? Porque hacemos incidencia para afirmar derechos, para, digamos, para que las personas sean escuchadas. Pero lo último que quiero decir es que en esto de contar historias es muy importante ahora porque hay muchas historias, incluso que provienen desde las iglesias, que no necesariamente son historias, digamos, de fe que promueven derechos, sino, digamos, son historias que promueven antiderechos. mm. Entonces es muy interesante eso, que estas historias sean contadas. Y yo creo que en este momento en la región hay muchas historias de esperanza que vienen de agentes de comunidades de fe. Y me parece que sí es importante que las compartamos.